Señor. Que sea tu Espíritu Divino obrando y tocando cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice el pastor que estará compartiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Para todos una bendición muy especial de parte del Señor. La alegría de poder compartir esta tarde en su presencia. Quiero traer los saludos de los pastores que integramos la Junta de la Iglesia a nivel nacional. Ayer tuvimos una reunión habitual por Zoom, pastores del norte, del centro del país, de media Patagonia y nosotros. Y estuvimos compartiendo los temas, los desafíos, y bueno, preguntábamos de un lado y del otro cómo están en un lado, cómo están en el otro. Y como sabemos, en todos lugares hay necesidades, en todos los lugares hay desafíos, pero en todos lugares está la presencia del Señor para obrar. Y cuando estaba orando por el día de hoy, por el culto, por el mensaje, me hizo acordar el Señor de un tiempo que Dios trabajó, obró en nuestras vidas, que de por sí hace muchos años, hace unos cuantos años. Y hoy lo que yo les quiero hablar, lo que les quiero compartir, tiene que ver con el llamamiento de Jesús a nuestras vidas. Hay un llamado que es para salvación. Si toda aquella persona que todavía no tiene a Jesús en su corazón, de alguna u otra manera el Señor lo llama, como nos llamó a nosotros, para conocerle, para poder llegar al arrepentimiento, para poder tener un encuentro con Él. Como decíamos el domingo pasado, no podemos madurar, no podemos crecer si no hemos nacido de nuevo. Pero contemplando la idea y la posibilidad de que sí, los que estamos aquí, los que ven o los que escuchen este mensaje, hayan tenido un encuentro personal con el Señor, después de eso viene un llamado, que es el llamado a la vocación, al servicio, y que ningún cristiano, ninguna cristiana, ninguna persona que ha tenido un encuentro con el Señor puede desoír ese llamado. Así como no podemos inventar el habernos encontrado con el Señor, usted no puede inventar de haber nacido de nuevo. O usted nació de nuevo o no nació. Si no nació todavía, ya le va a llegar, quédese tranquilo, tranquila, porque el Señor tiene su tiempo. Es el Espíritu Santo que hace la obra. Pero si usted nació de nuevo y está creciendo en la fe y está madurando en los caminos del Señor, como hablábamos estos domingos, hay un mensaje de parte del Señor para nosotros que es el llamado divino, el llamado del Señor. Y en esa oración viene una palabra, una frase que el Señor me hizo recordar que está en la palabra de Dios. Y vamos a leer en Jeremías capítulo 3, versículo 15. El primero que lo encuentre, por favor, léalo. Jeremías 3:15. El Señor habla a su profeta, habla a su pueblo y le dice este texto del cual vamos a tratar de desarrollar un poquito, al menos en 3 pasos. ¿Quién lo tiene? Jeremías 3:15. ¿Quién lo tiene? Diana, bueno, dale, fuerte. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Otra vez. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Amén. Y Jeremías fue uno de ellos. Ahora voy a aclarar algo. El pastor o la pastora es una función. Algunos tenemos ese ministerio, Dios nos ha dado la tarea de hacer eso, de pastorear, de guiar, de alimentar al pueblo de Dios, pero pastor es cada cristiano. Cada mamá es pastora de sus hijos, cada papá es pastor de su familia. Cada uno de nosotros somos pastores porque el pastor ¿qué hace? Cuida, alimenta, da la palabra, y todos nosotros como cristianos tenemos que considerarnos, a partir de la obra de Jesús,
que todos tenemos ese llamado a servir al Señor sirviendo a otro. Y esa es la figura. Lo que pasa es que la Biblia toma la figura del pastor como la tarea, aquella de apacentar y cuidar las ovejas o el ganado. Pero esa figura habla de una vocación divina, del llamado de Dios. Por ejemplo, al profeta Jeremías, él había nacido en la casa de Dios, era de familia sacerdotal. Y él conocía todo lo que tenía que ver con el servicio a Dios en el templo. Él nació en la ciudad de Anatot y desde muy pequeño servía al Señor. Y un día el Señor se le apareció y lo llamó. Dijo, yo te estoy llamando. Y él le dice, Señor, pero soy muy joven, soy muy pequeño. ¿Cómo voy a ir a hablarle a este pueblo? Él dice, vos vas a ir porque yo pondré mis palabras en tu boca y vos vas a llevar el mensaje que te doy para este pueblo. Y hay... nosotros estamos viviendo, así como en aquel momento se vivían dificultades, nosotros hoy estamos en un quiebre de época, ¿no? Yo no sé si usted y yo podemos dimensionar lo que significa el estar en medio de una pandemia que se ha llevado a miles y miles de personas, que ha transformado el mundo tal como nosotros lo conocíamos, en medio de incertidumbres, en medio de tanta desesperanza, en medio de que no tenemos un horizonte claro de lo que va a pasar. Hay países que habían levantado las restricciones, las cuarentenas en Europa y ahora la están volviendo a poner porque avanza otra vez. No sabemos, pero en medio de esa zozobra, en medio de esa angustia, en medio de un pueblo en general que no tiene expectativas, se levanta la palabra de Dios llamando a la iglesia para ser pastor, pastora de aquellos que están necesitados. No podemos nosotros ser indiferentes a ese llamado. Y así como nos pasa a nosotros, también pasaba en la época del profeta Jeremías. A nivel mundial, en ese momento, en el ministerio de Jeremías, cuando Dios lo llama, no había paz. No había paz. En ese momento Judá estaba amenazada por el imperio sirio primero. Ya Asiria había dominado al norte de Israel, se había llevado todos cautivos. Y en este momento que Dios lo llama a Jeremías, él estaba bajo el rey Josías, que era un rey que había vuelto a la palabra de Dios. Era un rey que había hecho una reforma espiritual y el pueblo de Dios volvió a tener la energía y el amor por la palabra que habían perdido. Pero Josías muere y con él muere ese avivamiento. Y los reyes que siguieron fueron en decadencia, hasta que viene Sedequías, que Sedequías fue un pusilánime, según las escrituras, tampoco hizo la voluntad de Dios, y se lo llevó cautivo el rey Nabucodonosor, y lo puso de esclavo, y en medio de la ciudad quedó, en Jerusalén, quedaron sitiados por el ejército de Nabucodonosor, empezando a pasar hambre, incertidumbre, enfermedades, problemas, divisiones internas, y en medio de todo eso, Dios le dice a Jeremías, habla mi palabra. Hablale a este pueblo y decirle que por la dureza de su corazón y por haber hecho lo contrario a mi voluntad, yo los voy a llevar cautivos. Ahora, ¿qué pasaba con el mensaje de Jeremías? Era el mensaje de Dios. Pero había otros profetas que predicaban, no sé, toda coincidencia con la actualidad, es pura, justamente, ¿no? Coincidencia, casualidad. Les predicaban prosperidad a los profetas. Al rey de turno le endulzaban el oído diciéndole, no le hagas caso a Jeremías. Jeremías es un negativo. Jeremías no trae la palabra de Dios porque Dios nos va a prosperar. Vamos a unirnos con Egipto y vas a ver cómo Egipto nos va a defender y vamos a ser prosperados y vamos a ser bendecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos que no pasó así. Y por decir la verdad, Jeremías, y predicar el evangelio, predicar el mensaje de Dios, terminó preso. Y lo fajaban. Es más, su propia familia le decía, Jeremías, para un poco, porque te van a matar. No seas tan impertinente. ¿Cómo le vas a decir a la gente este mensaje? Y él decía, yo le tengo que hablar a la gente lo que Dios me ha dado. Y él me ha dado que si nosotros no nos arrepentimos, Dios no nos va a perdonar y no vamos a salir adelante nunca. Por eso el corazón de pastor, el corazón de pastora, el corazón de la iglesia toda,
tiene que ser un corazón que esté junto a su pueblo. Jeremías se podría haber ido porque él era parte del sacerdocio y podría haber emigrado. Como muchos estamos tentados en Argentina. ¿Usted sabe la cantidad de materia gris que se está yendo de Argentina? ¿Sabe qué es la materia gris, no? Son los bochos. Profesionales con el que hablo me dice, se están yendo a Canadá, a España, a Australia, a Chile, médicos a Chile, médicos se están yendo a España, médicos se están yendo a Australia, médicos se están yendo a Canadá. En estos días, bueno, Jeremías tenía la capacidad de haberse podido emigrar y refugiar en un lugar donde no hubiera tantos problemas. Sin embargo, él se quedó al lado de su pueblo. ¿Qué pasaba en Jerusalén? Había hambre. ¿Qué pasaba en Jerusalén? Había miseria. ¿Qué pasaba en Jerusalén? No había paz. Pero Jeremías se quedó al lado de su pueblo. ¿Qué característica tiene que tener el corazón conforme al corazón de Dios? Es un hombre, una mujer que se quede al lado del que está sufriendo, que se quede al lado del que verdaderamente necesita, que se quede al lado del que está triste, que no tiene esperanza. Jeremías tenía esa característica, que era la característica que tenemos que tener nosotros si es que queremos ser conforme al corazón de Dios. Del otro lado, era que Jeremías estaba entendiendo lo que pasaba en el corazón de las personas esos días. Ayer hablando con los pastores nos decíamos, muchos hermanos no han regresado todavía a las congregaciones. Muchas personas mayores, hermanos mayores. Nuestras iglesias en el norte se caracterizan no como nosotros que somos todos unos pibes, que somos jóvenes con juventud acumulada, sino que hay gente de edad adulta y tienen miedo de volver a congregarse por estar juntos. Entonces estamos teniendo ese problema. Y otros que no se han enganchado con el Zoom ni con los grupos de WhatsApp, y entonces estamos teniendo ese problema, igual que en muchos lugares, los que han perdido los estudios, los que no siguen estudiando, o los que no siguen haciendo sus tareas habituales. Entonces, ahí está el gran desafío. Nosotros tenemos que sentarnos al lado de la gente para escuchar lo que siente. Tenemos que tener los pies sobre la tierra, nuestra mirada en el cielo, porque de allí esperamos al Señor. Pero en la realidad de la palabra de Dios, la realidad de hablarle a la gente del amor de Jesús. Miren la diferencia con Jonás. Jonás, cuando escuchó el mensaje que Dios que tenía que dar, rajó para el otro lado. Se tomó un barco y se fue para Tarsis, donde tenía que ir a Nínive. Es lo mismo que yo me tenga que ir a Ushuaia y agarro y me voy para Río Gallegos. Totalmente en contra. Y ahí el Señor, bueno, mandó el pez. Cuando da el mensaje de juicio y le dice a la gente de Nínive, arrepiéntanse porque si no Dios va a castigar y va a destruir esta ciudad, él fue y se sentó abajo de un árbol para ver cómo el Señor le daba la paliza a esa gente malvada e inmunda. Pero resulta que esa gente malvada e inmunda se arrepintió. Y encima Jonás se enojó con el Señor y dice, Señor, al final, ¿por qué me mandaste? Viste, yo te dije, vos lo ibas a perdonar y ahora me haces pasar vergüenza. Ese es un antiprofeta, que el Señor tuvo que reprenderlo, ¿no? Pero Jeremías no hizo así. Jeremías, tal era su identificación con el lugar y con la gente, que estando preso y que le habían dado una paliza por dar el mensaje del Señor, recibe una noticia, que hereda la prioridad de compra de una herencia de parte de su tío por una tierra. Entonces Jeremías le dice al Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice, comprá la tierra, guardá la escritura, porque va a ser testimonio que si bien yo me voy a enojar con este pueblo y lo voy a llevar cautivo, lo volveré a traer victorioso a la tierra. Y ahí vos vas a poder mostrar el ejemplo de la fe, la escritura de la tierra, como diciendo símbolo de arraigo, símbolo de que esto pasó en medio, bueno, no era una pandemia, pero era toda una guerra y era toda una destrucción, pero estaba
justamente la promesa de parte del Señor. Cuando nosotros nos identificamos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con la gente, ese es lo que Dios está necesitando de una iglesia, de hombres y mujeres que tengamos un corazón al lado del que sufre, un corazón entendiendo lo que está pasando el otro. No desentendiéndonos, sino entendiéndolo, comprendiéndolo y poniéndonos en su lugar. Cuenta una anécdota, un teólogo conocido, que una hermana, doña Rita, trabajaba haciendo limpieza en la casa de una familia rica. Y ella era sola con sus hijos y estaban pasando mucha pobreza y mucho hambre. Y en el mediodía le traían la comida a doña Rita en su casa de trabajo, y era un plato suculento de comida, y ella se sentaba y en vez de comerlo, corría el plato. Entonces, al rato le traían un vaso de jugo y le preguntaban, doña Rita, ¿por qué usted no come? Si usted no come, no va a poder trabajar con fuerza. Dice, ¿cómo voy a comer si mis hijos en casa están pasando hambre? Bueno, mujer, le dice, pero al menos aliméntese usted para que pueda ayudar a sus hijos, si no siempre va a estar en la misma. Dice, si yo comiera esta comida, no me caería bien, porque yo, no comiendo, siento lo que sienten mis hijos que tienen hambre. ¿Se entiende el ejemplo? Si nosotros nos encarnamos en la realidad de nuestra gente, en la realidad de lo que pasa a la gente, en este caso de Río Grande, o los hermanos que están escuchando de Esquel, o donde usted nos esté escuchando, eso es lo que Dios está pidiendo. Personas con corazón pastoral. Por eso ve que no quiere decir que uno ejerza la función de pastor, sino que cada uno de nosotros, en la función que realizamos en la vida, tengamos ese corazón abierto a sentir lo que Jesús siente. En cada una de esas circunstancias nosotros podríamos decir, ¿qué haría Jesús en ese lugar? Y Dios hoy te está llamando. Decía el coro, creo en ti, Señor, lo que harás en mí. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo en usted este día? Yo sé que tenemos muchas necesidades, pero ¿sabe qué? No hace falta que se la recuerde al Señor. El Señor la conoce. Pero Él te está llevando a un nivel más allá hoy. El Señor te está diciendo, yo quiero perfeccionar para que tengas un corazón conforme al corazón que yo tengo. Porque el corazón del hombre es engañoso, ya sabemos, pero el corazón compasivo, amoroso de Jesús es el corazón que todos necesitamos. Y finalmente el corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que siembra esperanza. Ahí lo veíamos a Jeremías, comprando ese terreno en señal de fe y diciéndole a la gente, aunque el panorama es oscuro y la profecía se va a cumplir y seremos exiliados, vamos a volver a nuestra tierra. Y la palabra de Dios dice, los haré volver a este lugar y los haré habitar seguros y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y les daré un corazón nuevo y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y los hijos después de ellos, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma, dice el Señor en Jeremías capítulo 32, 37 al 41. Es el Dios que nos está prometiendo. Le prometió al pueblo de Israel y hoy nos promete a nosotros. No llevarnos a la tierra de Israel, sino nos promete mayores bendiciones y esperanzas si nos mantenemos firmes en su camino, pero por sobre todo si le permitimos a Él que nos dé un corazón conforme al corazón del Señor. Yo creo en esta promesa del Señor. La gente no se va a fijar en vos y en mí si tenemos títulos, si tenemos diplomas, si somos grandes predicadores o predicadoras. No, la gente se va a fijar, como hoy decía la palabra, los veía juntos, los veía con alegría, estaban llenos del Espíritu Santo y el pueblo se acercaba. ¿Por qué? Porque en ese lugar había personas contentas, gozosas, diferentes, con esperanza. Y ojalá el Señor nos permita en esta tarde también ser a cada uno de nosotros
parte de esa comunidad de esperanza. Yo sé que es difícil. Hoy estaba en el supermercado y no sé, un señor, se ve que no veía, pobre, no. Dice, perdóneme, dice, ¿cuánto están los tomates? Entonces yo miro y digo, 239 pesos el kilo, de Anónimo. Hay que pasarle el aviso, cobrarle, ¿no? Y al lado había otro cartelito que decía ají picante 399. Entonces el hombre había leído eso, me dice, esto es imposible. ¿Cómo? No, le digo 203. Sí, pero igual no se pueden comer más los tomates. Y me empezó a tirar pálida. Y yo le digo, no, amigo, quédese tranquilo. Llevemos lo que podamos y no nos andemos quejando. Era a las 9 de la mañana, de un día domingo. Y normalmente, yo no digo que no esté caro, más vale que está caro. Todo está caro. Pero si usted se pone a quejar al lado del otro, el otro que no tiene a Jesús, vaya y pase. Pero usted y yo que tenemos a Jesús, si nos vamos a quejar por el precio de la papa, por el precio del tomate, por el precio del mondongo, y bueno, ¿a quién le trae esperanza? ¿Se imagina que usted me encuentra y me dice, pastor, ¿qué está haciendo? No se puede más, no se puede comprar, cada día más caro, esto del Río Grande, están todos. Entonces usted dice, ¿y dónde está la esperanza? Por eso, que el Señor nos ayude. Hoy podemos escuchar que el Señor está llamando personas. Usted es una de ellas. Dios te está llamando para ponerte y hacerte con un corazón conforme al corazón del Señor. ¿Usted cree que Dios cumple las promesas? Yo me acuerdo que en aquellos días cuando el Señor nos llamaba a servirle y éramos jóvenes, siempre lo cuento esto, un culto en un barrio en las afueras de Villarrosa, barrio Luchetti. En el medio del campo, era al aire libre, un culto a las 7 de la tarde, estaba anocheciendo, pleno verano, se había encendido fuego para ahuyentar a los mosquitos, y estábamos allí llenos de humo y alabando al Señor, y en una palabra que trajo el pastor, era un culto así de hogar, el Señor estaba llamando a servirle. Y pasaron tantos años, y yo me acuerdo, y dije, Señor, me miraba al cielo, las estrellas, digo, Señor, yo quiero servirte. No sé si tendría 17, 18 años, no mucho más. Era el Mundial 78, 18 años, Mundial 78. Reportes en el recuerdo, empezamos para atrás, guarda. Sí, volvé un poco. Bueno, ¿qué quiere que le cuente? Yo le cuento lo que viví. Usted el día de mañana va a poder contar en aquel culto allá en Río Grande. Era el 29 de agosto del 2021 y el Señor me llamó y me quiso poner un corazón nuevo y yo creí y a partir de allí fue una persona al servicio del Señor. ¿Por qué no? Porque Dios cumple su promesa. Quiero orar con ustedes. Quiero pedirle al Señor que así como Él llama y sigue llamando, Él va a cumplir no solamente el llamado en tu vida, sino que Él también va a cumplir tus sueños. El Señor va a cumplir también lo que vos estás necesitando, porque Él no es deudor de nadie. Y cuando Él llama, Él capacita, Él bendice, Él nos ayuda, no nos impide pasar por pruebas, porque no es así. Pero en medio de las pruebas el Señor va a estar y está siempre con nosotros. Quiero animarte. Y si quieres ponerte de pie, vamos a orar juntos. Él ha dicho, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice el Señor en Jeremías 1:8. Así que levantemos nuestra mirada de fe, nuestro corazón abierto para que Él haga lo que quiera hacer en nuestra vida. El Señor te está llamando para que le sirvas, para que pongas tu vida en las manos del Señor. No importa la edad que tengas, no importa el origen de donde seas. El Señor está buscando hombres y mujeres para que, poniéndole un corazón lleno de amor, de misericordia y de paz, puedan compartir con otros este mensaje de esperanza. Señor, en esta tarde venimos como pueblo, venimos como iglesia, venimos como hijos e hijas tuyas, Señor, y porque creemos en tus promesas.
Y también creemos en tu palabra. Tú nos estás llamando en esta noche, Señor. Tú estás dándonos ese llamado a la vocación, al servicio, sublime servicio de poder llevar tu palabra, de poder servir a nuestros hermanos, de poder anunciar el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia, el evangelio del perdón, el evangelio que trae libertad a las almas, a las personas cautivas, que libera de todo yugo, que rompe cadenas de iniquidad. Señor, queremos ser portadores de esperanza y tú estás llamando en esta noche, Señor. Tú estás tocando los corazones para que nos quitemos toda inercia, todo aquello que se ha empolvado en nuestro corazón, para sacudirnos, Señor, de nuestra modorra y llenarnos de tu Espíritu Santo, de fuego, de verdad, de pasión divina, Señor, que haga temblar nuestros propios cimientos, que nos haga experimentar tu gracia y tu poder, Señor. Por eso extiende tus manos, Señor. Solamente tu Espíritu puede hacer esta obra. Yo lo que sí sé es que tu palabra nos vuelve vacía. Y entonces te entregamos, Señor, a ti esta palabra para que bendigas y toques los corazones donde quieran que estén, donde quieran que recibe esta palabra, porque el Señor te está llamando. El Señor Jesús te está llamando para que le sirvas, para que le sigas y para que no baje los brazos, porque Él es el Señor de la esperanza y Él lo que promete cumple, y le creemos a Él, le creemos a su palabra y creemos porque Él es el Señor de la historia, es el Señor de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.